traten otros del mundo y sus monarquías, mientras gobiernen mis días, mantequillas y pan tierno, dice Góngora en su célebre poema. Básicamente viene a decir algo que nos hemos dicho todos en las democracias modernas. Que otros gobiernen mientras nosotros podamos dedicarnos a lo nuestro, eso sí, ya votaremos dentro de 4 años. Sin embargo, esos otros que gobiernan siempre están en la picota. La crítica siempre está servida para esos capitanes de barco, sobre todo cuando el barco se está hundiendo. Decir que España se hunde quizá os parece mucho decir, pero está claro que las cosas aquí no son ideales. Ya lo hemos dicho muchas veces, la tensión, la polarización, las luchas de poder han hecho que se cuestione el régimen constitucional, cuya definición es la de monarquía parlamentaria. Sí, España es una monarquía, como tantas otras en Europa, en la que el rey ejerce un poder representativo, ejerce de árbitro formal en algunas circunstancias, pero carece de poder alguno. No obstante, la Casa Real Española tiene un gran presupuesto anual, ciertas prerrogativas como la inviolabilidad jurídica o, por ejemplo, poder bajar al vestuario de la selección española de fútbol tras un buen partido. El rey emérito Juan Carlos I ha sido noticia últimamente por supuestos delitos económicos o fiscales. La investigación está en curso, pero el tema ha vuelto a la palestra. Aparecen los republicanos españoles que ya hablan de la monarquía como régimen político retrógrado y perpetuador de la corrupción, y por supuesto también antidemocrático. Una guerra civil en 1936 sirvió para discutirlo por última vez en España. La penúltima, en 1873, la Primera República Española no tuvo mucho éxito y las luchas de poder internas terminaron con la discusión muy poquito después. España siempre ha existido bajo algún tipo de monarquía, aunque eso no es necesariamente un argumento, sí que hace que la discusión sea compleja y que perdure todavía. Hoy hemos invitado a este viejo café a discutir con nosotros a Carlos Pérez del Valle, catedrático de Derecho Penal y decano de la Facultad de Derecho en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Y por qué no decirlo, también es mi padre. Cuando yo era pequeño, detestaba caminar. Cada trayecto a casa de mis abuelos era un suplicio, aunque consistiera solo en un paseo de 15 minutos. Pues fue precisamente mi padre quien descubrió un método para hacer que caminara sin demasiadas quejas. Él me explicaba episodios de la historia de España y conseguía amenizar aquellos paseos terribles para mí. Casi siempre, los episodios tenían que ver con los monarcas de Castilla, de Aragón, los conflictos dinásticos en España, y todas esas clases magistrales se convirtieron en semilla de una pasión por la historia. Ahora, 20 años después, esas clases pueden convertirse en un diálogo con mis viejos amigos Joaquín y Luis, y sobre España, su historia y sus monarquías. Pasen, queridos oyentes, y escuchen. Y recuerden, mientras otros se preocupen del gobierno, amigos, no olviden el café. Para que gobierne quien gobierne, nadie gobierne vuestros días. Ni el pan tierno, ni la mantequilla, ni ningún otro político. Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal? Muy buenas. Con Joaquín. Buenos días, Joaquín. Buenas. Y ha venido como invitado especial Carlos Pérez del Valle. ¿Qué tal? El tema de hoy es la monarquía, la importancia de la monarquía. Que en España, pues, para aquellos que nos escuchéis que sois de fuera, pues tenemos un sistema parlamentario, una monarquía parlamentaria, que eso significa básicamente que el rey carece de cualquier poder de decisión con efectos jurídicos. Es decir, que pierde lo que es la potestas, pero mantiene la autoritas, se decía en latín. Pero dicho con palabras más sencillas, el rey reina, pero no gobierna. Entonces tiene una función simbólica y representativa, pero eso le hace también tener una serie de derechos y de funciones que por parte de la sociedad, o de una parte de la sociedad, pues se percibe como un poco injustas, ¿no? Que es un poco, yo creo, que el tema que queremos tratar, como la inviolabilidad. Y luego también, pues esto, cuáles son sus funciones, ¿no? Que es simbolizar la unidad y la permanencia del Estado. Entonces, yo creo que a medida que pasa el tiempo, la gente joven nos cuesta o más percibir la necesidad de la monarquía. Porque, o sea, yo he notado que al menos mi generación tiene más dudas sobre por qué necesitamos un rey. Entonces, aquí, Carlos, vienes a arrojar luz sobre este tema en concreto. ¿Tú qué consideras? A ver, yo creo que hay un condicionamiento y yo creo que por eso el tema interesa, y es
que de nuevo se vuelve a discutir sobre si vale la pena o no tener un régimen monárquico, es decir, si la forma del Estado ha de ser una monarquía o una república. Y bueno, eso, si se quiere, tiene, yo diría, actualmente dos causas. Una causa es la causa no tan remota, pero bueno, que es que las fuerzas políticas que han puesto en discusión la monarquía como forma de Estado desde hace 40 o 50 años, bueno, se han ido transformando y se han ido integrando en otros grupos, ¿no? Como puede ser ahora mismo Podemos, ¿no? Por ejemplo, o Unidas Podemos se llaman ahora, ¿no? Bueno, pues que era básicamente el planteamiento de Izquierda Unida después de un primer momento en la transición política en la que el Partido Comunista prácticamente se hizo, yo diría, muy simbiótico con el régimen monárquico. Pero bueno, eso pasó, era una cuestión personal seguramente de Santiago Carrillo y pasó. Esta es una cuestión, ¿no? Es decir, esas fuerzas políticas que dejan de tener capacidad decisoria, es decir, al final era marginal, ¿no? Cuando, no sé si la gente joven a lo mejor no ha oído hablar ahora porque ha muerto, ¿no? De Julio Anguita, ¿no? Pues Julio Anguita durante bastante tiempo fue pronunciando conferencias, yo creo que cuando ya abandonó Izquierda Unida, aunque de vez en cuando era secretario general de Izquierda Unida lo decía, pero sobre la Tercera República, ¿no? Sobre el advenimiento de la Tercera República, ¿no? Eso ha llegado a un punto en el cual vuelve a tener importancia, porque al final es una fuerza de coalición de gobierno, y no solo eso, sino que el Partido Socialista, que es un partido en principio republicano, desde su origen, es decir, se originó. La historia del Partido Socialista es también en ese sentido curiosa, porque como se sabe, Largo Caballero colaboró con la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Esto es una cuestión interesante, cómo ellos colaboran con la dictadura de Primo de Rivera, seguramente por ganarles la partida al sindicalismo anarquista. Pero bueno, lo cierto es que el partido es originariamente republicano, o fundamentalmente republicano, pero se alineó desde el comienzo de la transición política como una fuerza monárquica. Yo diría, esta es la importancia política, y luego hay una causa próxima que es las acusaciones sobre corrupción política que afectan a Juan Carlos de Borbón, al anterior titular de la corona. Y esto hace que el tema se vuelva a mover y que el tema vuelva a ser, en cierto modo, de actualidad. Porque, claro, aquí confluyen, como decías tú muy bien, aspectos que tienen que ver mucho con vuestra generación. Aunque yo no sé si vuestra generación, esto se lo digo a veces a Jaime, no sé si vuestra generación es la generación de Podemos. Yo tengo la impresión de que no, de que Podemos es un fenómeno millennial y no es un fenómeno de generación X, que es la vuestra. Generación X no tiene una manifestación política, me da la impresión todavía. No sé si la tendrá en alguna ocasión, pero seguramente no. Podemos es una manifestación millennial, claramente. Pero bueno, sí tiene que ver con la incomprensión de... Porque si escucháis los argumentos que normalmente se da cuando se defiende la monarquía, ¿no? Si uno escucha tertulias radiofónicas o lee prensa, pues el argumento es un argumento, desde mi punto de vista, que conste que yo soy partidario de la existencia del régimen monárquico. Soy crítico con algunos aspectos de la monarquía actual, pero no se entienda mal, pero me parece un argumento muy pobre el que al final se tenga que decir es que la monarquía fue decisiva en el momento de la transición política. Esto es un argumento pobre, ¿no? En fin, sí, fue decisiva, bien, podría dejar de serlo, ¿no? El problema es si proporciona estabilidad a medio o a largo plazo. Esta es la cuestión fundamental. ¿Y proporciona estabilidad a medio o largo plazo? Yo tengo la impresión de que la monarquía en sí proporciona estabilidad. Hay un fenómeno curioso, y yo creo que no hay que dejar de lado. Hay un fenómeno curioso que no hay que dejar de lado, que es que la monarquía en fines del siglo XIX es el régimen que existe en toda Europa. Es decir, hay un fenómeno curioso que es ¿qué es lo que sucede después de la Primera Guerra Mundial? Y algo que normalmente nadie analiza como un aspecto concreto, el fin de la Primera Guerra Mundial es el fin de las monarquías europeas, ¿no? Es decir, prácticamente toda Europa, es decir, quedan algunos países con monarquías, pero prácticamente toda Europa se ve afectada. Que claro, ¿quiénes no se ven afectados? Por ejemplo, Italia, ¿no? Porque forma parte del bando vencedor, ¿no? Pero hay una liquidación
de la propia esencia del régimen monárquico, ¿no? En realidad, Woodrow Wilson, el presidente norteamericano, que es una especie de icono del pacifismo moderno, paramasónico también, pero es así. Wilson emprende una cruzada laica contra la concepción del poder en Europa, ¿no? Este es y eso es importante porque había una estabilidad relativa de guerras parciales. Y, sin embargo, esa desaparición lo que provoca es otra guerra mundial. Es decir, yo no sé si esto tiene... Habría que examinar si tiene algo que ver, pero hay una cierta... La inestabilidad, por ejemplo, de la República de Weimar es impresionante, ¿no? Yo creo que eso no hubiera existido si se hubiera permitido al Kaiser continuar. Que, como sabéis, históricamente el Kaiser se tuvo que exiliar a Holanda y los aliados pidieron su extradición, ¿no? Es decir, que querían juzgarlo. Lo que pasa es que el rey de Holanda, como era su primo, no lo entregó, ¿no? Pero sí, un primo majo, ¿no? Un primo majo, entonces no lo entregó. Es muy dura. Hay una película bastante mala, pero que explica un poco la historia del fin de los días del Kaiser en Holanda, ¿no? Pero que es interesante. Bueno, yo creo que eso históricamente muestra... que hay una cierta estabilidad. Y luego, en particular, yo creo que en estados con territorio, con un fuerte territorio, por ejemplo, las Fuerzas Armadas no son solo, digo, en el caso de España, ¿no? En Holanda o en Bélgica, que son regímenes monárquicos, ¿no? O en Suecia, el ejército no es algo, en el momento que forman parte de una alianza internacional, el ejército es algo simbólico. En el Reino Unido, no. En Francia, no. En España, no. En Italia, no. Bueno, porque abarcamos territorio, porque tenemos un posicionamiento geoestratégico específico y el ejército es muy importante. Y yo creo que la monarquía puede ser una garantía de estabilidad del ejército, de exclusión del ejército del terreno de la vida política. Que el ejército se puede introducir en la vida política de muchas maneras, ¿no? Es decir, a veces de forma directa, gobernando, a veces de forma indirecta, proporcionando apoyo al gobierno. Este es el gran defecto seguramente del gobierno de Alfonso XIII, ¿no? Inmiscuirse en asuntos militares como si fuesen los esenciales. Pero hay otra forma que es con el servilismo disfrazado de profesionalidad, ¿no? Que es posiblemente alguno de los defectos que se muestra en algunas actuaciones de mandos militares en la actualidad. Es decir, en ocasiones hay mandos del Ministerio de Defensa que no dan la verdadera sensación de lo que sucede en las Fuerzas Armadas. Bueno, yo creo que esto, una monarquía seria, bien fundada, lo hace desaparecer. Y luego el tema territorial. Me parece que el tema territorial es esencial, ¿no? Es decir, el reconocimiento de... Es decir, hay que pensar que lo que aquí se llama algunos hablan de multinacionalidad, bueno, como se quiera llamar, ¿no? Es decir, distintas estructuras de poder dentro de un Estado que responden a distintas visiones culturales, sociales e incluso a veces políticas. Históricamente hay una diferencia política sustancial, por ejemplo, entre la corona de Castilla y la corona de Aragón. Me parece que esto en la construcción social es evidente. Es posible, me da la impresión, que es posible que esto se supere, porque se superó tradicionalmente siempre a través de la corona. Pero es que ese es el modelo que ataca Wilson, que es el modelo de imperio austrohúngaro. El objetivo de Wilson no es acabar con Prusia, es acabar con Austria-Hungría. Uh-huh. El modelo de poder que rechaza, ¿no? Es que la historia de la Primera República y de la Segunda, incluso en España, te dan la razón en ese sentido, ¿no? Desaparece la monarquía y aparecen los separatismos o las guerras, ahora pensaba en las guerras cantonales en la Primera República, surgen prácticamente por eso, ¿no? Porque es que los republicanos españoles y en particular alguno catalán favorecen esa segregación, esa separación, esa España multinacional que termina matándose entre ellos. Sí, aunque la Primera República tiene, esto es verdad, aunque hay un elemento ahí, y es que esa España está en deconstrucción, ¿no? A través de las guerras carlistas, ¿no? El siglo XIX es un siglo de deconstrucción española, seguramente, ¿no?
Pero que se vuelve a construir después con la Restauración a través de la idea de la monarquía. O sea, de hecho, exacto. Yo recuerdo la idea principal de Cánovas del Castillo con respecto a España, la España de la Restauración, es que España tiene una constitución interna, ¿no? Algo así como un alma propia. Y que esa alma la construye básicamente dos pilares, la monarquía y las cortes. Y incluso yo no sé si habla de religión católica, pero básicamente se centra en estos dos pilares, monarquía y cortes. Y sobre esos dos ejes tiene que oscilar o tiene que sobrevivir la España en la que él cree, la España de la Restauración, y que él cree que siempre ha sido así, ¿no? Que cuando a España le ha ido bien es cuando ha respetado la monarquía, pero no tanto o no una monarquía absoluta, sino que también ha respetado unas cortes y una especie de parlamentarismo. Y de hecho es cuando más ha durado, ¿no? Digamos, la Constitución de la Restauración o la Constitución actual, que parten de esa idea, son las más duraderas, ¿no? Y la segunda es una clara demostración, me parece a mí, de cómo la implicación de autoridades en la República es perturbadora. Es decir, decíais hablar de la inviolabilidad, ¿no? La inviolabilidad en realidad es una, por decirlo así, es un elemento compensatorio a la imparcialidad desde el punto de vista político, ¿no? Es decir, la forma de garantizar que yo voy a ser totalmente imparcial es que un grupo que se oponga a algo que hace, vamos a imaginar que el rey propone, y estoy hablando de la Constitución actual, porque los grupos políticos están de acuerdo, propone a un independiente como presidente del gobierno, porque los grupos mayoritarios están de acuerdo, pero un grupo minoritario se opone. Y entonces, como el rey no es inviolable, le acusan de prevaricación en un tribunal, por ejemplo, ¿no? Es decir, o de cualquier otro delito. Es decir, la inviolabilidad tiene el sentido, y es verdad que tiene el sentido de protección, entre otras cosas, de la imparcialidad. Pero este es el gran defecto, que esto no sucede de la misma manera en la Primera República, en la Segunda República. O sea, no hay que olvidar, Azaña estuvo preso, porque Azaña se implica en la rebelión, aunque él lo niega, se implica en la rebelión del Estat Català de Companys. El Partido Socialista está implicado en la Revolución de Asturias. Gente de la derecha política está implicada en la Sanjurjada. Es decir, es imposible. Digo el caso de Azaña porque Azaña acaba siendo presidente de la República. Es decir, una persona que ha estado en la cárcel por su implicación acaba siendo presidente de la República. Es evidente que la otra parte no lo va a aceptar. Es evidente que la otra parte no lo va a aceptar. Es imposible ser presidente, es decir, ser un jefe de Estado, es decir, ser un jefe de Estado que acepten los otros después de pasar por la historia que pasó Manuel Azaña. Que, por cierto, en fin, yo recomiendo la lectura del capítulo dedicado en el esdevenimiento de la República de Josep Pla, cuando explica cómo Azaña está esperando que se forme el gobierno provisional y esperan Azaña y Miguel Maura, ¿no? Y cómo se demuestra, en fin, el carácter de Azaña y el carácter de Miguel Maura. Me remito a la lectura y cada uno verá quién es la persona valiente y quién es el absolutamente cobarde, ¿no? Yo creo que ya... Mira, fíjate, ahí justo, y ahí podíamos sacar el tema, ¿no? Justo hablas, ¿no? De Miguel Maura como republicano de derechas, podemos decir, o republicano más o menos conservador, aunque para su padre quizá no lo era, y Azaña, digamos, el republicano moderado de izquierdas o el republicano oculto de izquierdas. En España, hoy en la actualidad, siguen existiendo esos dos tipos. Es decir, gente en el PP y en Ciudadanos que a lo mejor lo dicen por postureo, pero que lo dicen, que son republicanos y que creen que un modelo republicano no cambiaría para nada el sentido o el espíritu de la España actual y que no tendría por qué ser una república bananera. Y luego un republicanismo más de izquierdas, quizá no tan exaltado como el de Podemos o quizá parecido, alineado con él, que creen que simplemente el modelo republicano, por el simple hecho de ser, ya va a generar una mejor situación para los trabajadores, un mejor trato a las mujeres, como si el sistema por sí solo pudiera garantizar estas cosas. Entonces el tema es, la monarquía por sí sola puede garantizar lo que tú has ido justificando, no lo que tú has ido explicando. La república por sí solo puede garantizar esas cosas
entre comillas, positivas que tanto unos republicanos de derechas y unos republicanos como de izquierdas sostienen? Bueno, yo creo que hay un error de concepto en ese discurso. Cuando haces la pregunta y enfrentas, en el discurso republicano hay un error de concepto. Es decir, y por cierto, muy frecuente en España, muy frecuente en España y no tan claro en otros países. Esto yo creo que es interesante acercarse al mundo intelectual alemán. Cuando se habla en Estados Unidos de los valores republicanos, o a veces en Sudamérica, en Argentina o en Chile, de los valores republicanos. Los valores republicanos allí no son exactamente los valores republicanos de aquí. Cuando en Estados Unidos se habla de los valores republicanos, se están hablando de valores que tienen que ver más con aquellos de los que hablan partidarios de la monarquía, y muchas veces ni siquiera son elementos puramente, por decirlo así, democráticos en el sentido del voto, sino que tienen que ver con las garantías de los ciudadanos, con la libertad de los ciudadanos. Cuando se habla la libertad religiosa como un valor republicano, en Estados Unidos, por ejemplo, de lo que está hablando es de otra cosa, no se está hablando de algo completamente distinto a lo que se habla aquí. Yo creo que hay un error de concepto en el cual resulta que la República finalmente garantizaría toda la liberación eso es interesante, la lectura del programa de... Las CUP. De las CUP. Programa de las CUP. La República Feminista. La República Feminista. A ver, ¿qué es una República Feminista? Pues podría haber una monarquía feminista, solo son las mujeres, ¿no? En fin, la República Feminista, solo son las mujeres. Son verdaderos absurdos. Aquí es interesante la lectura. Yo recomiendo a veces cuando la gente se preocupa de estos temas, yo recomiendo la lectura de algunos libros que se publicaron en los años 40-50 en España. Hay un grupo monárquico sucesor de Acción Española, que había nacido antes de la guerra con la inspiración de Eugenio Vegas Latapie, que fue en su momento secretario político de don Juan de Borbón, pero era un monárquico tradicionalista que no estaría de acuerdo con esta monarquía. Y en los años 40-50, por iniciativa sobre todo de Florentino Pérez Enviz, que murió muy joven, y de Rafael Calvo Soler, publicaron una colección en una editorial entonces muy nueva, en real, se llamaba Biblioteca del Pensamiento Actual. Y ahí hay varios volúmenes donde Rafael Calvo Soler, Ángel López Amo, Florentino Pérez Enviz y muchos otros autores, Jorge Vigón, muchos otros autores, Jorge Vigón ya era mayor, incluyen textos, y a veces textos traducidos, sobre el sentido de la monarquía. Están hablando de una monarquía que no es la actual, no es exactamente la monarquía parlamentaria, no es, por supuesto, la monarquía absoluta, pero incluye, por ejemplo, yo ahora mismo estaba recordando, cuando hablábamos de esto, el título de un libro de Ángel López Amo, publicado en esa colección, se llamaba La monarquía de la reforma social. Es decir, él es consciente en los años 40, 50, de que la situación en España desde el punto de vista social, cuidado, no solo económica, sino cultural, es tremenda. No hay que olvidar, los índices de analfabetismo a principios del siglo XX en España son mucho, pero muy superiores a los del resto de Europa, de los países europeos. Es decir, hay un problema social gravísimo que Maura ve, es decir, el maurismo dentro de la monarquía crea una especie de mítines sociales, por cierto, en los cuales se formó José Calvo Sotelo, ¿no? O sea que eso es un mundo terrible que los partidarios de la monarquía se dan cuenta de que una concepción de la monarquía tradicional o como sea no puede obviarlo, pero que tampoco la República lo ha garantizado. Porque el debate social de la República fue fundamentalmente el debate de la reforma agraria. Ese fue el debate social. Y era un debate seguramente importante, pero enfocado a destiempo, y desde luego no podía ser el único debate. Porque entonces lo que estaban pensando es, en 1930 y tantos, en España, se estaba pensando que el problema era la agricultura. Es decir, no había que invertir en industria, no importaba la riqueza industrial. Esto demuestra una cierta ceguera, ¿no? Cosa que, sin embargo, la monarquía vio, La monarquía de Alfonso XIII, con todos sus defectos, el tema industrial, el régimen de Cánovas lo vio clarísimo, ¿no? Que era necesario fortalecer la riqueza industrial en España. Sí, pero yo a donde quiero llegar es que si decimos que la monarquía asegura ciertos valores o estamos defendiendo que la monarquía asegura ciertos principios para el Estado,
¿Lo puede hacer de la misma forma la República? Ahora tú has puesto el ejemplo de Estados Unidos, que es evidente que lo hace, ¿no? La idea de república pues, sí que garantiza ciertos valores, ¿no? Pero para la gente, digamos, en España, partidaria de la república o republicana, que no ha visto una república, ¿realmente es plausible creer en ciertos valores que va a respetar la república? Seguro. O sea, que no sé. Ahora pienso, ¿no? Uno de los principales argumentos que no se sostiene, porque ya vivimos una época en la que esto no se vive, pero que se ha dicho en Podemos, es que en la República, como ya no existiera una monarquía, es imposible que haya desigualdad, porque la monarquía constituye o encarna una desigualdad absoluta, ¿no? Y que, claro, sin monarquía, pues en ese estado será más fácil crear un ambiente de igualdad entre los ciudadanos. Pero claro, este, digamos, es un argumento un poco simple, pero sí que, digamos que es un argumento, quiero decir, que al menos son principios republicanos que se ven claros, que podrías más o menos aceptar. Y dices, bueno, sí, la República te podría garantizar que ya no hay un señor que tiene el privilegio absoluto de, por nacimiento, tener el poder, ¿no? Ok, esto lo acepto. Si habría algún otro principio, algún otro valor republicano que podríamos decir, que podríamos aceptar. Esa es la pregunta. Sí, en España. yo creo que a ver, yo creo que hay que comparar, ¿no? Es decir, si yo me voy a Francia o me voy a Estados Unidos, hay valores republicanos que, por cierto, son muy distintos en un país y en otro, que son ciertamente garantía de estabilidad. Es decir, lo que está sucediendo con Trump ahora mismo en Estados Unidos es, incluso para muchos demócratas, yo diría, perturbador, porque no terminan de entender una puesta en discusión sistemática del presidente, incluso por demócratas. Esto por un lado. Que es, por otra parte, lo que en esta situación le favorece a Trump. Pero son valores totalmente distintos. Ahora, vamos a comparar. Es decir, problemas de igualdad, ¿no? Porque se hablaba del tema de la igualdad. ¿Es la sociedad sueca una sociedad no igualitaria? Con una monarquía confesional luterana. Uh-huh. ¿Es menos igualitaria el Reino Unido que España? Con una monarquía confesional anglicana, donde el rey es cabeza de la Iglesia. Es decir, si vamos a los arcaísmos, es decir, ya arcaísmos, podemos encontrar lo que queramos, ¿no? Sí. Hasta hace poco, ahí en Benidorm, había un pastor luterano protestante pagado por el Estado, no sé si seguir ahí, pagado por el Estado, para atender a los suecos que viven ahí. Claro. Pero, lo digo, y ahora, vamos a Argentina, por poner otro ejemplo. ¿Es el presidente de Argentina hoy totalmente indiscutido? Seguramente no por él, sino por la vicepresidenta. Puede ser, pongo un ejemplo que además es sabido, ¿eh? La vicepresidenta ha sido perseguida por varios delitos que tienen que ver con cuestiones económicas. Digo, la garantía de la igualdad. Se presenta a vicepresidenta y entonces tiene acceso a las listas de los testigos protegidos. Sabe quiénes son los testigos protegidos. Curiosamente ha muerto un testigo protegido asesinado hace poco. Pero yo no acuso a nadie, pero lo que quiero decir es, ¿eso es una garantía de igualdad y de estabilidad en una república? Uh-huh. Cuidado, en Argentina se habla de los valores republicanos, ¿eh? También Argentina es un caso especialmente concreto, ¿no? Porque, o sea, digamos que estabilidad no es lo que... Sí, la estabilidad es la inestabilidad. Sí. Lo que pasa es que, hay que pensar también que Argentina es un país que ha sufrido muchos vaivenes. Bueno, cada uno hace su interpretación de Argentina. Yo hago la mía y además no soy argentino y por lo tanto seguramente será imperfecta en relación con quienes lo viven de primera mano, ¿no? Pero desde luego hay fenómenos que han afectado, unos dirían negativamente, otros positivamente, pero, por ejemplo, el fenómeno del peronismo en Argentina no es el fenómeno del franquismo en España, ¿no? Porque al final es un régimen político que se subvierte. En cambio, el fenómeno del peronismo sigue existiendo, con distintas ramificaciones. Entonces esto, bueno, es bueno o es malo, ¿no? Pero incide muchísimo en la estabilidad, ¿no? Bueno, yo creo que hay un tema también económico, ¿no? En Argentina, tiene que ver con la estabilidad económica y esto afecta prácticamente a toda América. De hecho, no afectaba tanto o no llegó a afectar tanto a Chile y está afectando a Chile también, ¿no? Pero eso es una situación distinta. Pero desde el punto de vista constitucional yo creo que es interesante, ¿eh? El ver lo que sucede en Argentina. ¿Por qué? Porque hay que pensar que era una república, cuidado, hasta no hace muchos años no era confesional. Argentina es un mosaico de religiones, pero el presidente de la república hasta hace 30 años o 20 y tantos años
tenía que ser católico, ¿eh? Lo decía la Constitución. Es decir, que por eso hay que ver, insisto, y es un mosaico donde cuando a alguien le llaman el polaco, muchas veces son porque son descendientes de judíos polacos. Es decir, que tiene que ver, no encontrará uno más ritos católicos orientales que en Argentina, donde se juntan todos, libaneses, coptos, todos, está todo el mundo. Es decir, es una sociedad en ese sentido multicultural, con tal vez menos musulmanes, pero hay. Desde luego, Buenos Aires es una de las ciudades de mayor influencia judía del mundo. O sea que, desde el punto de vista religioso, por eso digo, constitucionalmente es muy interesante en lo que tiene que ver con la encarnación de los valores republicanos, ¿no? En ese sentido. Pero volviendo a la inviolabilidad del rey. O sea, entonces, a mí me queda claro que tiene una función muy importante, que es sobre todo la estabilidad, ¿no? De que no sea, en cierto modo, pues atacado o influenciado en su poder o en su gobierno. El problema aquí esto viene a colación, ¿no? Del rey Juan Carlos I, es cuando parece ser que también puede salir impune de esos mismos delitos que le acusarían falsamente, pero que presuntamente comete, y digo presuntamente porque no puede ser juzgado, entonces nunca sabemos si realmente se ha cometido o no. Sí, entonces, es posible. Es posible, pero también es posible que el régimen... No hay que olvidar que España es un país donde la abundancia del régimen de aforamiento político, es decir, donde es necesario que se conceda un suplicatorio para juzgar a un parlamentario del Parlamento catalán o de las Cortes españolas, o, en fin, deja sin sancionar muchos casos. Es un país donde, en fin, yo, sin querer inducir a dudas sobre todo, pero yo creo que la justicia en general es independiente, pero algunos criterios jurisprudenciales sobre algunos delitos nacen en sentencias de aforados, ¿no? Entonces, yo diría que es verdad, hay una percepción de una cierta injusticia. Tampoco es frecuente, y también el fenómeno de Juan Carlos de Borbón es un fenómeno muy, muy especial, ¿no? Yo creo que es un fenómeno muy particular. Me parece que en ese sentido no es repetible, ¿no? Tampoco no es un modelo, por decirlo así. No, es que esto puede pasar con muchos reyes. No, esto no puede pasar. Apuntar la pregunta de Luis. El hecho de que exista la inviolabilidad o el aforamiento en el caso de los diputados o de los parlamentarios, ¿no es en el fondo una falta de confianza en el sistema? Es decir, dar por hecho que te pueden acusar o que pueden acusar al rey falsamente, ¿no implica ya confiar menos en el sistema? Sí, lo que pasa es que... Me pasa como con los indultos, ¿eh? Y lo que pasa es que con el sistema, ahora si queréis trato el tema de los indultos, pero yo creo que el sistema es perturbador por muchas partes. Por ejemplo, en ningún país, o en muy pocos países existe, yo creo en ningún país, pero bueno, ahora mismo no recuerdo, lo que se llama aquí la acusación popular, en la cual ahora se exige fianza, en la que cualquier persona se persona en un procedimiento por delito sin ser perjudicado y sin ser nadie, ¿no? Es decir, hay que pensar que hay una cierta compensación. Es muy difícil en este país, por ejemplo, no existe que yo conozca y no existe, ningún delito imputable a un fiscal. ¿En su ejercicio o en general? No, si mata a su mujer, sí. Si el fiscal mata a su mujer, lo podemos imputar. Digo, en el ejercicio de sus funciones. Es decir, la prevaricación es del juez. Pero si el fiscal acusa incorrectamente, eso tiene que ver a veces. El sistema americano pasa algo parecido, pero al final el coste político es un coste muy duro. Pero en el sistema español, en Alemania existe un delito de cuando el fiscal deja de perseguir determinados delitos, etcétera, ¿no? Una especie de prevaricación, entre comillas, del fiscal, ¿no? Que no existe aquí. No, un fiscal no comete delitos. Es decir, por eso es tan grave, por ejemplo, la designación o tan importante la designación de un fiscal general, ¿no? Porque el fiscal no comete delitos. Entonces, claro, un lugar donde el fiscal no comete delitos, en el ejercicio de sus funciones, salvo que acepte dinero, es decir, los cohechos, pero no comete delitos en el ejercicio de sus funciones si se le va la mano. En cambio, el juez sí. Hay jueces condenados por prevaricación y condenados correctamente por prevaricación en España. Pero sí, hay uno paradigmático, ¿no? El que no debe ser nombrado. No debe ser nombrado. Razón, sí. Lo que quiero decir con esto es que en el caso de
del sistema español. Existen algunos mecanismos de compensación extraños, es decir, la acusación popular, el fiscal que al final tiene una cierta libertad de actuación, pese a que está sometido al principio de legalidad. Es decir, el fiscal en España no está sujeto al principio de oportunidad. No puede decir, como en Alemania, este es un delito que es poco importante, entonces no vale la pena, no lo persigo, tal. No. En España eso, a veces se habla del principio de oportunidad, pero no existe en sentido estricto, mal que en algunos casos, en algunos límites muy pequeños para pactar algo. No. Entonces, claro, es verdad que el sistema es extraño, pero el indulto pasa algo parecido. Pero el indulto, Kant, en la metafísica de la moral, Kant dice, el soberano no puede perdonar delitos, salvo que fuesen delitos de lesa majestad, es decir, contra él, y no hubiera ningún perjuicio del orden público. Kant en estas cosas era muy reflexivo. ¿Qué quería decir? A ver, yo soy absolutamente contrario al indulto. Me parece, el indulto responde a una época en la cual los jueces tenían muy cogidas las manos. Por cierto, el indulto al final lo firma el rey. Tienen los jueces y aparece entre una de las funciones del rey. Es más, cuando se discute sobre si en España hay amnistía o no, es porque en la Constitución se dice quedan prohibidos los indultos generales. Y entonces lo que discutimos, los que nos dedicamos a esto, es si la amnistía es un indulto general o no, que yo creo que no. Yo creo que la amnistía es posible. Pero los indultos, en realidad, responden, por ejemplo, tienen una utilidad práctica cuando dicen Semana Santa, han liberado al preso no sé cuántos, lo habréis visto seguramente en alguna noticia, se libera un preso de la cofradía de Jesús cautivo de no sé dónde. Ya está. Bueno, sí, esto pasa a veces, ¿no? Pasa sobre todo en unos pueblos, en algunas ciudades de Andalucía. En Málaga creo que pasa y en algún otro sitio, 3 o 4 sitios. En realidad son casos de indulto. Casos en los que se les ha indultado tras un procedimiento específico. Es decir, no es que lo suelta la cofradía. Tradicionalmente lo soltaba la cofradía, pero se ha mantenido la forma, ¿no? Para salvaguardar la forma y se concede un indulto en forma. Bueno, pero la cuestión es, eso está hecho para una época en la cual los jueces, se quería que los jueces tuviesen atadas las manos para aplicar las penas. Y por tanto, el juez tenía muy poquita posibilidad de graduar las penas. Por eso existían los indultos parciales. Hay una frase de Montesquieu, ¿no? En el espíritu de las leyes, que dice que el juez es la bouche prononce le parole de la boca que pronuncia las palabras de la ley. Es una máquina en la cual yo meto los datos y saca la pena. Pero eso ha ido cambiando y se le concede la posibilidad de subir, bajar. Es decir, hay grandes posibilidades con una mente abierta, incluso en una legislación como la española, de modificar la pena. Con el indulto es simplemente, desde mi punto de vista, rectificar la decisión de un juez. Y eso no me parece correcto, porque cuestión distinta es la amnistía, que es una especie de ley antipenal, ¿no? Que sí se podría dictar. Entonces, podemos decir que la inviolabilidad, bueno, sobre todo en el caso de la inviolabilidad, aunque parezca un acto de desconfianza del sistema, tal y como está el sistema, y por lo que hablabas, ¿no? de la impunidad de los fiscales, o no así llamarlo impunidad, sino libertad o liberalidad de los fiscales, conviene tener cierta inviolabilidad, sobre todo en el caso de los políticos, ¿no? Sí, por ejemplo, los políticos, pongo un caso, en el caso de los políticos, porque muchas veces se critica, no, porque claro, los aforamientos, bueno, es que hay aforamientos que tienen sentido. Es decir, por ejemplo, los parlamentarios son inviolables. Son inviolables en un terreno restringido. Y es en lo que hacen en el ejercicio de sus funciones. Es decir, nadie les puede acusar de injurias o de calumnias o de cualquier otro delito si están en el ejercicio de sus funciones. Es decir, le puede sancionar al presidente de la Cámara, pero no puede perseguirle por un delito de desobediencia. Lo que pasó, por ejemplo, con Cayetana, que habló, le dijo terrorista a Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias dijo que tendría consecuencias penales. Eso no puede tener consecuencias penales. Imposible. Eso no puede tener consecuencias penales. Pero porque es una garantía para el parlamentario. Si yo esto lo entiendo. A veces se pasan, pero es una garantía para el parlamentario, para que se pueda expresar con libertad. De hecho, es una garantía normalmente más para Pablo Iglesias que para Cayetana, normalmente. Pero el ejercicio de funciones, además, si uno mira las actas de sesiones de las Cortes de la Segunda República, hombre, se pegaban puñetazos, claro. El diputado, no sé quién, no voy a decir el nombre, se levantó, se subió hasta el lugar donde se contaba el diputado, no sé menos, y le pegó un puñetazo. Todo dice el acta. O sea, que es que se sacudían. Por eso, es que si dieron gritos de muérase, le vamos a matar. Sí, claro. Bueno, por ejemplo, que le vamos a matar. Amenazas de muerte. O sea,
efectivamente no todo está comprendido en el ejercicio de sus funciones, pero yo creo que hay que... Perdonad, los futbolistas son inviolables. En el ejercicio de sus funciones también. Claro, un futbolista le pega una patada con dolo a un tipo y le parte la pierna a un competidor y es inviolable. Ostras. A ver, yo soy contrario a eso. Yo creo que habría que perseguirlos. Pero ¿cuándo se les persigue? Es decir, claro, es que aquí la gente se lleva las manos a la cabeza por las cosas más absurdas. No voy a decir, no, porque el rey es inviolable. El rey es inviolable, ¿por qué? Pues no sé, porque ha conducido sin, no sé, bajo la influencia del alcohol. No sé, por poner un ejemplo de un delito no especialmente o no muy grave en la pena, ¿no? Pero hombre, pero es que tú al futbolista te parece muy bien que con dolo, que dolosamente, o sea, esa misma patada se la pega uno en la calle a otro, o sea, al antiguo novio de su novia porque está celoso y le cae una pena de 4 años de prisión. Es que no nos damos cuenta. Y a lo mejor resulta que el motivo era el mismo, que es que tuvieran la misma novia los dos futbolistas. Quiero decir, es que y aún así a Messi no lo paran, ¿eh? Y aún así no lo paran. Por eso digo, aún así a Messi no lo paran. Salta, se mete por debajo, claro, como está condicionado también por sus dimensiones. Pero en cualquier caso, yo creo que esto regatea la ley, ¿no? Un poco regatea la ley, sí. Pero es que, en fin, me parece que es una falta de sentido de la realidad insisto, y me parece que no le quiero quitar gravedad al caso concreto del tema de Juan Carlos. También creo que hay que situarlo en el contexto histórico. O sea, no hay que olvidar, no hay que olvidar que el abuelo de Juan Carlos, es decir, que don Alfonso, cuando salió de España, no tenía dinero para pagar las cuentas de su hotel o de su casa en Roma. Por cierto, su mujer se fue a vivir a otro lado. Pero no tenían, o sea, eso no se ha visto. Es decir, yo creo que hay que contar los deméritos, vale, de la monarquía, pero hay que contar los méritos. Es decir, cuáles son las posesiones, cuál es el poder económico de la familia real británica o de la familia real sueca. Porque, claro, es decir, que tienen, en fin, unas rentas extraordinarias, que me parece muy bien, si yo esto no lo discuto, o sea, que me parece fenomenal, si es suyo y pueden disfrutarlo. Pero, hombre, que no olviden que aquí ha habido una familia con la que yo mantengo grandes discrepancias, pero en fin, pero ha habido una familia que no tenía de qué comer prácticamente, que tuvo que ser mantenida. Todo el mundo sabe que don Juan de Borbón tenía una especie de consejo paralelo, además salen los libros, que aportaban mensualmente una cantidad para mantener a don Juan de Borbón. Porque la familia real española no ha tenido nunca dinero. Por eso, se cuentan los deméritos, pero cuente también usted los méritos. Es decir, resulta que teníamos una familia real que, que no se había enriquecido en absoluto personalmente durante el tiempo en que estuvo en la corona. Cuidado, y esto, en la época en la que sucede, no olviden, yo voy al 19 otra vez, esto es muy importante porque la regente, cuando Isabel II es pequeña, se enriquece, porque su marido se enriquece, pero la otra regente, es decir, María Cristina, cuando muere Alfonso XII, no entra en negocios. En la época de los grandes negocios del Marqués de Salamanca. Es decir, es una época en la que hay muchísimas familias que se enriquecen en España. Y seguro que tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y no lo hicieron. Es más, a familias que habían favorecido Insisto que no tengo muchísimas discrepancias con ellos, pero hay que reconocer muchos méritos. Y los títulos nobiliarios, por ejemplo. Los títulos nobiliarios otorgados a personas que lo que hicieron fue lograr un enriquecimiento industrial, cultural y económico de España. El caso de la familia Güell, por poner un ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué entran los títulos? Los títulos nobiliarios en el País Vasco, en Bilbao, sobre todo. Porque no tienen otra opción que dar títulos nobiliarios para agradecer estos servicios. Pero ellos no se están enriqueciendo a la vez. Es que podrían haberlo hecho. Sin hacer nada ilícito. Por eso digo, bien, hay una persona en ese sentido que ha tenido puede, no lo sé, puede haber tenido esa debilidad. Bien, ya está. Pero los otros han tenido otras debilidades, pero eso no.
Entonces, ¿qué alternativa propondrías? ¿Un salario, aumentar el salario al bono de Felipe o cuál sería la solución actual? No, francamente. A ver, yo creo que hay una solución de fondo. Yo creo que de todos modos que en la crisis de la situación de la monarquía hay un problema constitucional de fondo. Es decir, yo creo que al final una monarquía en la que el rey es simplemente un convidado de piedra a todo lo que sucede, le provoca, parece que no, pero le provoca un gran desgaste. Es decir, yo creo que o bien constitucionalmente, esto no me lo va a aceptar nadie, o sea que estoy absolutamente seguro de que cae en el vacío cuando lo digo, pero yo creo que o bien constitucionalmente o bien incluso consuetudinariamente, el papel del rey debería de tener un carácter más efectivo, es decir, debería de verse más la decisión de él en algunas cosas, me parece. Esto puede quemarle, pero yo creo que también puede fortalecerle, porque se ve que la monarquía se ve quemada por acontecimientos externos precisamente porque no puede hacer nada, ¿no? Esto por un lado. Segundo, en el caso concreto, yo me parece que el tema económico, ya decías, le subimos el salario a Felipe. No, yo creo que lo que tiene que ser es actuar honestamente, no se puede actuar deshonestamente, yo eso lo tengo claro, ¿no? Y seguramente tienen que tener un asesoramiento económico. Yo lo que sí creo que debería existir un cierto control sobre el asesoramiento económico que recibe la familia real. Porque los dos casos escandalosos, este que no se ha cerrado, pero el caso de Urdangarín, que sí está cerrado, es un caso en el que me parece que, por todo lo que se oye, no hubo control. Es decir, aquí no se ejerció la posibilidad del control, ¿no? Y se tendría que haber controlado. Yo creo que sí que tiene que haber un control muy estricto sobre... Es decir, la inviolabilidad debería de suponer un control muy estricto de la vida, es decir, sin entrar en la vida privada, pero sí de la vida económica del rey. Yo creo que seguramente la familia real debería de tener en su patrimonio personal seguramente unas auditorías específicas, etcétera, precisamente porque son inviolables. Es decir, creo que habría que admitir compensaciones a la inviolabilidad, ¿eh? Y esto tendría que ver... Bueno, esto es consecuencia de la experiencia y esto daría transparencia y evitaría cualquier problema, ¿no? Debería haber una enorme transparencia de los datos económicos. De todos modos, el asunto del que ha surgido el escándalo es precisamente por querer burlar la transparencia, ¿no? Da la impresión, ¿no? Porque lo que están diciendo, bueno, es que se entregó en depósito una cantidad que no se devuelve, en fin. Luego, en el fondo, son intentos de querer burlar la transparencia. Otro de los temas también es la idea de que al ser hereditaria podría llegar el caso, ¿no?, de que nos tocara un rey bastante desastre, ¿no? Carlos II, por ejemplo. Un Carlos II. Claro, es un poco el problema de, al no ser escogido, hablaríamos de una monarquía representativa, porque no creo que haya ningún mecanismo que contemple esto. A ver, yo con el tema de la capacidad intelectual, sí, soy algo escéptico. Quiero decir, sí, es verdad que por herencia podemos llegar a una gran ineptitud intelectual, pero por vía de la elección también. Es decir, vivimos en un momento en el cual precisamente yo no conozco ningún gobernante, ni siquiera ningún líder que destaque por su especial nivel intelectual, que digas, hombre, a lo mejor lo son, pero lo guardan en secreto, ¿no? Qué inteligente es este presidente del gobierno, qué inteligente es este presidente de tal gobierno de comunidad autónoma, o francamente no los veo, no los encuentro, no sé dónde están. Puede ser que por humildad lo mantengan oculto, pero desde luego a mí no me lo revelan. Y esto es selectivo, quiero decir, tiene que ver con algo que es en realidad algo paramonárquico, y es lo siguiente. Al final, los líderes que tenemos hoy, ¿de dónde salen? Bueno, de ciertos acontecimientos que suceden en el aparato de los partidos políticos. A ver, la monarquía, tomando las viejas formas de gobierno, la monarquía tendría que ser, desde mi punto de vista, una garantía del gobierno de la aristocracia, no en el sentido de la aristocracia como clase social, ¿no?, sino del gobierno de los mejores, ¿no? Es decir, lo cual no quiere decir que los mejores tengan que estar en el poder, siempre los más listos, eso tampoco tiene por qué ser así, ¿no? Pero sí que haya una cierta capacidad de gestión de los que están gobernando y que haya una cierta capacidad de generación en la sociedad de élites intelectuales. Esto hay un libro muy interesante de Gonzalo Fernández de la Mora,
que fue un ministro de Franco, que era filósofo y que, no sé si, seguramente no lo habréis leído nunca, pero escribió un libro muy interesante, se llamaba El crepúsculo de las ideologías, donde decía, todo el mundo político se va al traste, tal. Era un filósofo listo, listo. Pero, dice, nos va a dominar la tecnocracia. A los pocos días de publicar el libro, a los pocos meses, Franco le ofreció ser ministro de Obras Públicas y él era filósofo y lo aceptó. O sea que no sé dónde está la tecnocracia. Pero bueno, era un hombre extraordinariamente inteligente. Y tiene un libro que se llama La envidia igualitaria, que es muy interesante porque es una crítica a una concepción un poco simplista de la igualdad, ¿no? Y en su conclusión, al final, lo que dice, la sociedad, lo importante es la igualdad de oportunidades. Esto lo tienen muy claro los americanos, ¿eh? Este es un valor republicano norteamericano. Es decir, el tema de la igualdad de oportunidades, ¿no? Y además ellos lo quieren exhibir, ¿no? Bueno, yo creo que eso con igualdad de oportunidades y aristocracia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en el aparato de los partidos al final manda la conspiración. Es decir, todos sabemos por qué Pedro Sánchez es presidente del gobierno, porque el aparato del Partido Socialista le respaldó frente a otra candidata. El aparato. Y contra el aparato de un partido hay momentos en los cuales no se puede hacer nada, lo cual es inadmisible. Yo sugiero que veáis, seguramente veis alguna serie norteamericana donde aparecen los secretarios, los que están en los comités de los partidos, y son gente especialmente débil. Es decir, tienen un poder, pero el poder es relativo. A veces el candidato tiene más poder que ellos, ¿eh? Trump es el caso, ¿no? En conclusión, que a veces a los tontos los escogemos igualmente y es mejor, menos duro soportar a un tonto hereditario que a un tonto escogido, ¿no? A ver, porque coño, es que lo hemos escogido nosotros. Claro, es que además, claro, he escogido a un tonto fenomenal. Tengo una garantía, es que al tonto que escojo, el tonto puede ser un tonto que además nunca ha recibido formación, es decir, ni siquiera percibe que es tonto. Un rey tonto al final ha recibido formación, por lo menos tiene la percepción humilde de que es tonto, porque se le ha formado y sabe cuáles son sus limitaciones, ¿no? Mire, es que se me intentó enseñar 4 idiomas y solo aprendí inglés y hablo como un chino de Pekín. Bueno, pues en fin, ya te das cuenta de que no eres el rey más listo, pero ha hecho el esfuerzo. En cambio, uno de la calle, ¿no? Se acaban creyendo. Vamos, es que no hay más que ver. O sea, no me preocupa la ineptitud y la falta de inteligencia de los políticos actuales. Me preocupa que no lo saben. No se dan cuenta. En cambio, el rey, como recibe formación para eso, se tiene que dar cuenta. A lo mejor recibe una formación especial que hace que se superen, ¿no? Hay una anécdota que no sé si es verdad o no es verdad, de una infanta que montaba mal a caballo. Y lo hacía mal, muy mal. Pero claro, recibió una formación tan insistente que acabó montando muy bien, ¿no? Pero, son cosas que se pueden superar, ¿no? En cambio, con el electo no. Y sobre todo, el problema, porque al final el presidente del gobierno los acabamos eligiendo, ¿eh? O sea, no es solo los listos, porque puedes elegir a un tonto. El tema está en que quien modere, por lo menos no sea del todo tonto, no esté formado, o por lo menos esté formado para hacer lo que va a hacer. Es que yo no veo a los políticos actuales formados para hacer lo que van a hacer. Están formados para controlar un partido, pero no para hacer lo que van a hacer. ¿Pero qué es lo que van a hacer? Bueno, pues por ejemplo, el político tiene una tarea fundamental en la gestión de crisis. O sea, el político debería ser un experto en gestión de crisis. Claro, cuando las gestiones de crisis se resuelven por omisión, que es como se resuelven en este país, es que no saben gestionar crisis, ¿no? Yo no digo que algunas veces haya que estarse quieto, pero en general no es esa la estrategia, ¿no? Cuando hay una crisis tienes que hacer algo, digo yo. Bueno, ahora lo gestionan con gráficos, con los datos. Bueno, a ver, no, pero este es el problema. Mira, aunque nos separamos un poco, pero las autoridades sanitarias. Es una expresión que no entiendo. A ver, la autoridad sanitaria es usted. Usted es quien tiene autoridad. El experto sanitario a usted le asesora, pero quien dicta la orden es usted. Es decir, por eso el político muchas veces no tiene que ser el más listo, sino el que mejor escoge a sus colaboradores. Es decir, en general, los políticos que gestionan bien es porque eligen bien en determinados ámbitos.
no nos engañemos, esto es lo que salva a Trump, por ejemplo. Trump no selecciona mal a la gente que colabora con él. Pero no sé si estás infiriendo que Adriana Lastra, Carmen Calvo no son elecciones del primer nivel. A ver, no, son... a ver, hay otro problema que tiene que ver con la sociedad actual. Y yo creo que la monarquía no tiene que caer en ello, y sin embargo, en la política de la Casa Real de los últimos años percibo que demasiado de esto. Que es esta frase que oyes tanto de todo es comunicación. Todo no es comunicación. Es decir, la gente se muere del virus, haya comunicación o no haya comunicación. La gente se muere en la guerra, haya comunicación o no haya comunicación. Entonces, si todo es comunicación, al final, ¿qué es lo que pasa? Que tú pregúntale a la gente de tu generación qué piensan del ejército, por poner un ejemplo. Entonces, los que te hablen bien del ejército, seguramente te dirán, claro, bien, porque dan de comer a niños en Afganistán. No, mire usted, el ejército no es una ONG. El ejército está para matar gente, defendiéndome. Que de vez en cuando den de comer a niños en Afganistán me parece muy bien. Que de vez en cuando apaguen incendios me parece bien. Es más, yo con todos mis respetos hacia los que trabajan en la UME, que son heroicos, pero yo soy contrario a la constitución de esa unidad militar de emergencias, porque desfigura la imagen del ejército en la sociedad. Entonces, ¿se hace más simpático el ejército? Sí, pero hay que comprender que el ejército está para lo que está. Y desgraciadamente es una necesidad que está para lo que está, ¿no? Bueno, pues con esto pasa lo mismo, ¿no? Es decir, tú puedes comunicar lo que quieras, pero al final, no sé si os acordáis la muerte de Bin Laden, ¿no? Es decir, una operación de comunicación brutal, pero mataron a Bin Laden, como lo podía haber matado Trump o lo podía haber matado Reagan, Obama. Es decir, matan a Bin Laden. Es lo mismo. Yo puedo hacer la operación de comunicación que quiera, pero estoy haciendo lo mismo, ¿no? Todo no es comunicación. Y yo creo que eso es un error que tiene que ver con Carmen Calvo, con Pedro Sánchez, con Iván Redondo, sobre todo. Con Iván Redondo. Iván Redondo, al final, Iván Redondo es un experto en campaña americana, que le da igual contradecir, puede servir a un candidato o a otro, ya está, ¿no? Como se demuestra, porque estuvo al servicio del Partido Popular en su momento. Pero entregarle el poder absoluto a una persona de esa calidad demuestra la incompetencia de quien se lo entrega. Este es el problema, desde mi punto de vista. Es decir, puedes tener mucho poder en muchas cosas, pero al final mis decisiones son mis decisiones independientemente de cuál sea la imagen. Gobernar sin molestar incluso a los propios es imposible. Uno tiene que gobernar molestando a los propios y asumiendo las consecuencias y ya está. Esto del segundo mandato americano, ¿no? ¿Sabéis, no? Los americanos tienen un primer mandato en el cual se supone que el presidente es más suave, un segundo en el cual lleva a cabo sus principios, pero ese mandato dura 3 años, porque el último año es el que llaman ellos del pato cojo. Es un pato cojo, porque bueno, sobre todo si es el primero, es más cojo todavía, claro. ¿Por qué es un pato cojo? Pues porque no avanza, porque está esperando la reelección, entonces es un pato cojo. Y en el último, porque está esperando la elección, puede perjudicar a su partido en el segundo mandato. Bueno, porque hay al final los presidentes de Estados Unidos, hombre, no hay que olvidar, por ejemplo, que cuando sale de la presidencia, este mito de la modernidad que es Bill Clinton, ¿no? Él y su mujer, pues cuando el gobierno salen endeudados hasta las cejas. Entonces, necesitan salir con buena imagen porque van a montar una fundación con la cual se hacen millonarios, que es lo que hacen ahora, vamos, son millonarios con su fundación, ¿no? Básicamente, ¿no? Son estos iconos de la progresía, que hay una película muy interesante que explica cómo las aportaciones de la fundación muchas veces vienen de gobiernos que trafican con armas, ¿no? O sea que... Bueno, ya estamos llegando al final de la hora. Así que no sé si queréis acabar diciendo alguna cosa, o Jaime o Joaquín. Bueno, nada, simplemente decir que normalmente yo no pienso así, ¿no? Yo soy bastante republicano, pero bueno, siempre me gusta ver ideas desde puntos diferentes, y hoy, bueno, pues se me ha expuesto un punto diferente bastante interesante. Así que te agradezco, Carlos y Jaime. Muchas gracias a ti. Yo a mí me gustaría, a ver, Carlos, si pudieras
lanzar dos brevísimos mensajes, tanto porque yo sé que entre la gente joven hay gente monárquica exaltada, ¿no? Tanto al monárquico exaltado que cree que la monarquía sobrevivirá, pase lo que pase, y digan lo que digan. O sea, ¿qué consejo le darías al votante monárquico exaltado, como al joven republicano, como en este caso Joaquín o quien sea que nos oiga? A ver, yo creo que la cuestión está en que los momentos históricos pasan y sin embargo hay algo permanente. Es decir, ni la idea de nación, ni la idea de Estado, ni la idea son momentos puntuales de un momento determinado, ¿no? Y las constituciones de los estados en general, esto lo muestra mucho la Constitución británica, ¿no? Porque no es escrita, se forjan poco a poco a lo largo del tiempo. Esto requiere una cierta... hace falta un cierto pozo, ¿eh? Ese pozo se percibe a veces con el tiempo y ese pozo es el que da la monarquía. Insisto que desde mi punto de vista con cambios respecto de la monarquía actual, pero es el pozo que da la monarquía y que no, en general, una república no garantiza, lo cual no quiere decir que no pueda darlo, como sucede en Estados Unidos, como sucede en Francia, sucede en otros lugares, pero en general una república no garantiza. Porque además supone volver a iniciar otro proceso. Yo en ese sentido creo que la forma de Estado monárquico garantiza, bueno, ya lo he dicho, garantiza una cierta cohesión social que una república, al menos en la experiencia histórica española, no ha garantizado. Pues muchísimas gracias, Carlos, de verdad, ha sido muy interesante el diálogo. Y a mí la verdad es que, o sea, yo tengo cierto escepticismo sobre la monarquía también, a pesar de que me parece muy atractivo la tradición y los valores que representan, pero sí que es verdad que veía, ahora menos, pero veía cierto anacronismo, ¿no? en la monarquía y todo esto, la desigualdad, pero la verdad es que me ha ayudado mucho a pensar, así que te lo agradezco de verdad. Y si os parece, lo dejamos aquí, si no hay nada más que decir. Pues nada, muchas gracias, Muy bien, gracias. Vale, pues bueno. Hasta luego.